Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a este lunes de la última semana de febrero. Misioneros de Santa María de Nazaret les da la más cordial bienvenida y un saludo en Cristo Jesús. Empezamos el día de hoy con un segmento que hemos llamado Me quedo en casa con Cristo. Hoy que pasamos momentos tan especiales, hoy que empezamos un tiempo ya fuerte el miércoles pasado, con el miércoles de ceniza, el miércoles 17, empezamos a vivir un tiempo de cuaresma, 40 días para vivir en el desierto con el Señor, 40 días para preparar nuestro corazón, 40 días en el que el Señor va a ablandar la dureza de nuestro corazón para hablarnos, para poder caminar con Él, para poder aumentar nuestra fe, para poder fortalecernos y salir de la ceniza a la vida. Entonces, esta tarde quiero compartir con ustedes un tema, la fe probada. La fe es un don que nos da Dios, pero la fe también es algo que nosotros tenemos que pedir todos los días y reconocer que aunque creamos y creemos muchas veces, nuestra fe no es suficiente. Por eso el Señor les decía a los apóstoles, hombres de poca fe. Porque mientras las cosas están bien, como que nuestra fe está como muy fortalecida, estamos regios, no pasa nada, entonces nos sentimos muy apapachados, muy abrazados por el Señor. Pero en el momento que nuestra barca se sacude es cuando la fe se prueba. Y es ahí cuando empezamos a mirar como Pedro hacia otro lado y a mirar que las aguas de nuestra vida se están moviendo, que nos estamos hundiendo, que no tenemos piso, que nos falta seguridades, que estamos contracorriente y nos desesperamos. Y al desesperarnos, hacemos como Pedro, apartar la mirada de Cristo y bajar la mirada hacia el piso que se mueve o hacia aquellas circunstancias en las que nos encontramos y empezamos a dudar, empezamos a enfrascarnos en las sombras y las sombras de la duda lo que ponen en tu alma y en tu corazón es un fuerte desánimo. Y en ese momento es como que todas aquellas cosas que tú decías que el Señor ha hecho por ti, de todas aquellas cosas que tú le dabas gracias, te olvidas y lo pones como de costado. Es en esos momentos cuando la fe es probada. En este tiempo de cuaresma, si nos damos cuenta, antes de que el Señor inicie su vida pública, pues se adentra estos 40 días en el desierto en ayuno y oración para poder fortalecerse y salir a la misión sabiendo todo lo que tenía que pasar, pero esos 40 días eran para fortalecerlo en todos los aspectos. Él es probado, no como Dios, es probado como hombre por la carne, por el demonio y por el mundo. Entonces el Señor nos invita a que en medio de ese desierto, en medio de las pruebas, nos sostengamos con firmeza en su palabra que es viva para poder salir airosos de cualquier prueba de fe. Porque aunque veamos que la barca se sacude, se llena de agua y estamos con el agua hasta el cuello, tengamos la certeza de que el Señor nos dará la mano y nos sacará victoriosos de la situación. Pero el Señor espera que tú y yo podamos demostrarle que realmente creemos en Él en los momentos más duros y más difíciles de nuestras vidas. Si nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha tratado de establecer una alianza con el hombre, una alianza de fe. Cuando le dice a Noé en Génesis 6 que él construya un arca en la que entrarán todas las especies vivas, macho y hembra, para que puedan reproducirse después, porque el Señor ya estaba cansado de la iniquidad del hombre, del pecado del hombre, de lo que el hombre hacía con la creación y había decidido enviar un diluvio para limpiar y purificar la tierra.
Noé no hizo el arca de la noche a la mañana. Tienen todos los del pueblo, todos los vecinos circundantes, todos los demás tuvieron que ver cómo el pobre hombre iba construyendo el arca día con día, ¿no? Tabla por tabla, con las medidas que le dio el Señor, como le dijo el Señor y qué sé yo, para que en él entraran todas las especies que iban a repoblar nuevamente la tierra. Es como que todos tenían una oportunidad y él les hablaba de conversión, ¿no? O sea, porque el Señor iba a mandar el diluvio, pero todo el mundo ocupado en sus temas, en sus problemas, quizás en sus guerras, quizás en tener más. Ninguno escuchó la voz que les decía que se prepararan porque venía un tiempo difícil. Y cuando llegó la hora de la verdad, los únicos que subieron al arca fue Noé, su familia y todos los animales que estuvieron en el océano del diluvio durante 40 días y 40 noches. Como ven, el número 40 es muy significativo en sentido bíblico. Entonces, es el tiempo de prueba, ¿no? O sea, yo imagino que la familia de Noé también dice, ¿qué vamos a hacer? Los únicos que suben a este arca y podremos sobrevivir, pero ¿cómo? Si no va a haber tierra, ¿cuánto tiempo tendremos para comer? ¿No tendremos para comer? Todas las dudas que tenían, ¿no? Luego, Abraham, el padre de la fe. Abraham tenía 75 años cuando el Señor, como vemos en su palabra en Génesis 12, lo llama a salir de su pueblo. ¿Qué le dice el Señor a Abraham para que salga de su pueblo a esa edad? Imagínense ustedes, pues no sé, como que ya los 75 de esa época, eso como los 50, 55 de ahora, pues como tienes que tu vida establecida, hecha, y ya que no te muevan de tus seguridades, ¿no? Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Que el mismísimo Abraham iba a ser una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y Abraham obedeció, se fue, atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré, en la tierra de Canaán. Y ahí se establece. Y Yahvé le da una promesa, que él iba a ser padre de naciones y que iba a tener un hijo en su vejez, ¿no? Y llega ese hijo, amadísimo por Abraham, su único hijo, su descendiente directo, ¿no? Con su esposa Sara. Y, y Yahvé le pide la prueba más dura, que le entregara a ese hijo en ofrenda. Yo me imagino que Yahvé, que Abraham diría, ¿qué fue? Pero es Dios, Él me sacó, Él probó quién es conmigo, le mostró todo lo que, las grandezas que hizo en su vida, y Abraham, obediente, toma a Isaac y se lo lleva montaña arriba. Y cuando Abraham está levantando las manos para hacer el sacrificio, el ángel detiene la mano de Abraham y le dice, para Abraham, has mostrado ser obediente, fiel y temeroso de Dios. Y no temeroso por miedo, no de temor, esa cosa que miedo que Dios, ¿qué es lo que me va a hacer? Sino por el profundo respeto, reverencia y adoración que sentía por Dios. Su fe fue probada y a raíz de eso se le hizo padre de naciones. Por eso nosotros decimos que somos hijos de Abraham también, porque él es nuestro padre en la fe. Moisés, cuando es alejado de la casa de Egipto, del faraón, va hacia el desierto. El Señor lo llama en el monte Sinaí y cuando le manda la misión, Moisés dice, Señor, no me mandes a mí, que tengo dificultad para hablar, a mí no me van a obedecer, no van a escuchar, el faraón no me va a querer escuchar, los egipcios menos. Y el Señor dice, yo soy el que va a hablar. Y Moisés obediente, regresa
para hablar con el faraón. Y quien se muestra en Moisés es el mismísimo Dios, a través de todas las proezas. No es Moisés quien hace las proezas, es Dios a través de Moisés, ¿no? Entonces, ahí Moisés también prueba su fe. Dice, bueno, si él dice que va a hablar, si él dice que va a hacer las proezas y lo va a mostrar, así debe ser, porque yo no sé leer ni escribir en este tema, pero voy y hago lo que me dice Dios. En Hebreos 12, Hebreos 11, que es el que nos habla de la fe, ¿qué nos dice la palabra del Señor en este tema? ¿Qué nos dice que es la fe? Dice que es la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores, Abraham, Noé, Moisés, Isaac, Jacob, todos los profetas, David, todos aquellos que obedecieron a Dios sin chistar, sin decir, bueno, ¿qué va a pasar? La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por fe. Por creer firmemente en aquello que aún no podemos ver ni tocar, por creer firmemente en la palabra de Dios, por seguirla con fidelidad. La fe, aunque yo no vea, aunque yo no entienda, pero creer firmemente lo que me dice Dios. Esa es la fe. Entonces, si vemos las tentaciones en el desierto, ¿no? En Mateo, dice capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para los tiempos difíciles de nuestra fe, en donde va a ser probada, ¿dónde nos tenemos que sostener? En la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí lo tentó en la carne, el hambre. Luego se lo lleva a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. A sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí es tentado por el demonio, ¿no? De nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo lo deja y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Lo tienta con cosas del mundo, en la carne y él mismo como demonio. Esas son las grandes tentaciones por las que también atravesamos todos los seres humanos y que nuestra fe es probada de diferentes maneras, diferentes grados, en diferentes situaciones. Y hoy más que nunca, creo que este es un tiempo en que la fe que decimos tener y que decimos practicar está siendo probada con mucha, mucha fuerza. ¿Qué se está logrando? Que las personas vivan muy distraídas, muy preocupadas, muy agobiadas, muy desanimadas, muy desesperanzadas. Entonces, el agobio, la tristeza y la desesperanza, ¿qué hace con tu espíritu? ¿Qué hace con tu fe? Te la va apagando,
te la va consumiendo y no te deja levantar cabeza. Entra el resentimiento, entra la duda, entra el cuestionamiento y también la dureza de corazón, ¿no? Porque hay gente como que no le importa lo que pasa y pues no, yo hago la fiesta, bailo lo que sea, no me importa si contagio al resto del mundo, pues nada, ni modo, ¿no? O sea, estamos en los dos extremos, viviendo la ceguera total o la desesperanza. Todos, de alguna manera, hemos sido tocados en este año y pico que ya vamos desde diciembre del 19, cuando empezó en Europa este tema del coronavirus. Hemos escuchado de amigos o familiares muy cercanos que han sido tocados, gente que nosotros queremos y que se ha ido. Nosotros como misioneros acabamos de perder a dos hermanas en menos de 9 días. Entonces no es fácil, ¿no? Porque también de manera personal, pues muchos han perdido familiares, padre, madre, hermanos, hijos, esposos, esposas. eh, Muchos hemos caído enfermos. Entonces es un tiempo en el que el Señor está probando nuestra fe. De fe, saber que nuestra vida está en sus manos, que solo Él tiene la última palabra sobre cada uno de nosotros. Si Él permite que esto pase, tiene una muy buena razón para hacerlo. Tú y yo quizás no la podamos entender ni la podemos visualizar, pero Dios prueba nuestra fe. Tenemos que permanecer firmes, tenemos que permanecer delante de Él, postrados delante de Él, dándole gracias por aquella persona que se fue, pero que compartió su vida con nosotros, por las enseñanzas que nos dejó, por el tiempo que nos permitió compartir. Entonces, este es momento de verdad de volcarnos por completo a Dios y entregarle todo en sus manos. Yo no sé si tendremos un mañana o un pasado mañana, no lo sé, eso solo lo sabe Dios. Entonces, aprendamos a disfrutar nuestro día a día, el hoy que hoy nos regala, las personas que tenemos a nuestro lado, las situaciones que nos toca vivir, las oportunidades que se nos da. No dejemos de soñar, no dejemos de pensar, de construir, porque no podemos dejarnos dominar por el miedo. El Señor hoy nos está hablando de una fe probada. Este es el momento en que tú y yo tenemos que hacer la declaración como hizo Pedro hoy, que es la fiesta de la cátedra de Pedro, ¿no? Cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes también van a dejarme? ¿No? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, en un acto de fe, de rodillas le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, que con Él tendremos la vida eterna, que Él es el que nos dará el pan que nos sostendrá, la fortaleza que nos hará levantarnos, que Él es el que va en la barca de nuestra vida. En medio de la tormenta, bastará una sola palabra de Él para que se calme. Pero si aún no dice, calma la tormenta, es porque todavía tenemos que dejar de gritar en la barca como gritaban los apóstoles, Señor, despiértate, echar el agua fuera de la borda, desesperarnos, correr de proa a popa, perdón, y hacer el desbarajuste. Entonces, cuando estemos calmados, cuando estemos a los pies de Él, tengan la seguridad de que el Señor dirá que se calme la tormenta. ¿Sí? ¿Por qué prueba nuestra fe? Uno, para purificarla. O después, para establecerla y luego para compartirla. Purificará nuestra fe, es decir, la probará. El oro, ¿dónde se prueba? En el fuego. En el oro se hace moldeable, se hace segura. La fe se prueba en los momentos difíciles. En los momentos buenos, pues nada, todos estamos muy bien, ¿no? Pero es en los momentos difíciles donde se prueba la fe.
Es en los momentos duros donde se prueba la fe. Y en Eclesiástico también nos dice, si tú has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, porque el oro se refina en el fuego y las virtudes se ejercen en el momento de la prueba para fortalecerla, como dice Santiago, ¿no? La carta de Santiago también nos habla de la fe, que el Señor la tiene que fortalecer, la tiene para poder salir parados de esta fe, porque también nos dice que aquellos que resisten, que resisten el tiempo duro y sobreviven al tiempo duro serán los victoriosos. Entonces, hermanos, levantemos la cabeza, no bajemos nuestros brazos, mantengamos la fuerza, el ánimo, la esperanza y la fe, sabiendo que saldremos victoriosos, que estamos con el Dios y Señor de la vida, con aquel que todo lo puede, que si Él permite algo es por una muy buena razón, y la fe para compartirla. Cuando nosotros hemos atravesado por algo difícil, es recién cuando podemos hablar con testimonio de aquello que hemos pasado, de aquello que hemos vivido, para que la otra persona también se fortalezca. Mientras tú y yo no somos probados, no podemos hablarle de fe al otro. No podemos decirle, el Señor va contigo, porque tú y yo, una vez que hemos sido probados, también daremos testimonio de aquel que caminó con nosotros. Hermanos míos, es tiempo, este es el tiempo en que nuestra fe está siendo probada para poder caminar en victoria, para que nuestras vestiduras sean blanqueadas en la sangre del Cordero. Entonces no nos desanimemos, no perdamos de vista quién va delante de nosotros. Que aunque suenen rayos y trompetas por todos lados, caigan 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, ten la certeza de que si tú te coges de su mano, seguirás avanzando en medio de la tormenta. Y que si tenemos que dar la vida ahora, pues si nos toca que Dios nos llame, pues amén. Con alegría, con paz, con esperanza, para poder hacer todo aquello que Él nos pida. Vivamos este tiempo de Cuaresma y pidámosle de corazón al Señor que fortalezca nuestra fe, que nuestra fe sea cada día más grande. Y el Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo te amo, pero sé que mi amor es poco. Señor, yo quiero caminar contigo. Que nos vista con la esperanza, que nos vista con fe, que nos vista con caridad perfecta. Porque Él lo dice claramente y en Lucas nos dice con más fuerza, ¿no? Aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y que me siga. ¿Tú y yo queremos seguirlo? ¿Queremos caminar con Él? Entonces, probemos que podemos caminar con Él. Que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestra roca, que Él sea nuestro escudo. Caminemos con Él, junto con Él. Bendito sea Dios por este momento también, porque a muchos nos ha enseñado a valorar lo que no valorábamos. A muchos nos ha enseñado a entender que la vida es un don, es un regalo que la podemos tener hoy y mañana no. Que no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Tenemos que hoy levantarnos, tenemos que hoy caminar, tenemos que hoy andar. Si tienes que confesarte, si tienes que pedir perdón, si tienes que dar perdón, entonces es momento. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Hermanos, vivamos a profundidad esta cuaresma. No será una cuaresma, espero que no sea una cuaresma como la del año pasado, que la pasamos un poquito light y muy preocupados, sino que sea una cuaresma realmente de prepararnos para caminar con el resucitado. Vayamos con Él a ese desierto, el silencio en nuestro corazón, el silencio en nuestras vidas para poder escucharlo. Y recuerda cómo vencía, el Señor no se ponía a conversar con su tentación, ¿no? O sea, no porque yo soy Dios, no que yo puedo más que tú, que te crees, que no, no, no.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿con qué? Con el Evangelio. Entonces, conozcamos la palabra para nosotros vencer nuestras tentaciones, sobre todo las tentaciones que tenemos hoy en día, de la indiferencia, del miedo, del sobreprotegernos, de vivir con esa paranoia y de no querer mirar a nadie porque me puede contagiar, o qué sé yo, no sé, estamos viviendo tiempos como que todos a distancia. Sí, tenemos que ser prudentes, definitivamente sí, pero no podemos vivir con el corazón sobrecogido, lleno de miedo, lleno de desesperanza. Es que no queremos salir ni a la puerta, ni recibir a nadie, ni mirar a nadie. No. Entonces, y hagamos este tiempo de nuestro templo interno, el templo de Dios, para que Él pueda habitar y morar en cada uno de nosotros. Hermanos, que tengan ustedes una bendecida semana. Y esta semana tenemos un taller muy interesante, discerniendo las emociones del espíritu. Es un taller de una semana que nos va a preparar también para vivir esta cuaresma y nos prepara también para un retiro que tendremos a finales de marzo, el último viernes, sábado y domingo de marzo, 26, 27, 28, si no me equivoco, que ya les iremos avisando. Estén atentos, ya están las inscripciones también abiertas para que ustedes puedan inscribirse, llenando todos los datos que se le pidan. Entonces, hermanos míos, que Dios los bendiga. Este taller yo les recomiendo, empieza hoy lunes a las 8 de la noche. Pueden verlo por esta misma página. Acompáñenos y preparémonos a vivir todos juntos esta bendita y dichosa cuaresma. Que tengan ustedes una muy bendecida semana. Si les gusta el video, si les gusta nuestra página, déjenos ustedes sus comentarios, compartan. Si es la primera vez que entren, denle like. Y nada, los invitamos a seguir caminando con nosotros y aprendiendo cada día con la palabra de Dios para poder alimentar lo más importante, el espíritu. A las 4 de la tarde de hoy tenemos también Mi Voz hasta el Cielo. A las 6 es el Santo Rosario, la misa, perdón. A las 7 el Rosario y enganchamos con el tema, con el taller que empezamos hoy a las 8 de la noche. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.